En el video anterior revisamos 3 de los principales mitos que rodean a la diabetes tipo 2. Si no viste ese video, te recomiendo mucho que lo hagas porque ahora desharemos otros 3 mitos adicionales para llegar a un total de 6 mitos acerca de la diabetes tipo 2. Pero comencemos respondiendo a la pregunta que dejamos pendiente en el pasado video. ¿Cómo llega la grasa al músculo? Bueno, depende. Como es de esperarse, hay un proceso por el cual la grasa que consumes es almacenada como grasa en tu cuerpo, y este proceso se conoce como reesterificación. Y como se muestra en este estudio, una alta ingesta de grasa en la comida puede derivar en gran acumulación de grasa en el músculo, así como lípidos intramiocelulares. Sin embargo, necesitas considerar que este proceso de reesterificación es un proceso facilitador de insulina, así que la grasa que comes puede ir directamente a ser almacenada en tu cuerpo y alguna parte de esa grasa tal vez termine en los músculos. Pero la insulina, que se incrementa cuando consumes carbohidratos, es lo que hace que retengas la grasa. Así que, para verificar si la grasa dietaria es la culpable de que la grasa vaya al músculo, tienes que lograr que las personas realicen una dieta alta en grasa y muy baja en carbohidratos, y por lo tanto muy baja en insulina. Esto sería como una dieta cetogénica, con solo 5% de la energía proveniente de carbohidratos. Sin embargo, en el primer estudio que hemos mencionado, los pacientes fueron puestos en una dieta de 25% de grasa, 55% de carbohidratos y 20% de proteína por 3 días, y luego por otros 3 días tuvieron que hacer una dieta denominada alta en grasa, consistente en 60% de grasa, 20% de carbohidratos y 20% de proteínas. Estos parámetros no son para nada como la dieta cetogénica y tampoco puede ser considerada baja en carbohidratos. Con 20% de carbohidratos todavía hay bastante insulina para desviar una gran cantidad de grasa hacia los músculos. Entonces, ¿qué es lo que sucede si restringes la suficiente cantidad de carbohidratos? Este estudio, de manera similar al anterior, compara una dieta baja en carbohidratos con una dieta alta en carbohidratos para determinar cuál es la que ocasiona mayor cantidad de grasa en los músculos, excepto que en este caso la dieta baja en carbohidratos solo contenía 10% de carbohidratos, 60% de grasa y 30% de proteína. La dieta alta en carbohidratos contenía 60% de carbohidratos, 20% de grasa y 20% de proteína. Esta vez encontraron que la dieta alta en carbohidratos incrementó la producción de insulina en ayunas y también incrementaba los niveles de grasa en el músculo. Entonces, lo concreto es que depende del contexto. La cinética de los lípidos intramiocelulares todavía no es lo suficientemente clara, pero la grasa no es la culpable de todo como muchos parecen creer. La realidad es más como si la insulina estuviera presionando a la grasa a que se aloje en lugares donde no queremos que lo haga, como los músculos. Todo esto nos da pie a deshacernos del mito número 4. La grasa que comes es la grasa que luces. Solo porque comas grasa no quiere decir que la almacenas toda. Una aseveración más precisa con respecto a la grasa diría algo como lo siguiente. La grasa que comes tal vez se vuelva en la grasa que luces si es que hay suficiente insulina presente para hacerte almacenarla. Otro aspecto que se debe considerar es que en el segundo estudio al que se hizo referencia, los carbohidratos también pueden ser convertidos en grasa y almacenados en los músculos. El proceso por el cual puedes convertir carbohidratos en grasa se conoce como de novo lipogénesis, y también es bien sabido que los carbohidratos refinados incrementan los triglicéridos, y una dieta cetogénica alta en grasa resulta en la mejor reducción de triglicéridos comparada con otras dietas. Acá podemos ver un ejemplo de carne de ganado alimentado con granos de maíz, es decir, una dieta alta en carbohidratos, donde claramente se observan las marcas de grasa. Por otro lado, tenemos la carne de ganado alimentado con pasto, en donde podemos observar que prácticamente no tiene nada de grasa en el músculo. Bueno, pero es una dieta basada en pasto y no en grasa, ¿verdad? Bueno, hasta el 70% de los requerimientos de energía de ganado vienen de ácidos grasos de cadena corta, los cuales son producidos como resultado de una fermentación microbial del pasto en el intestino anterior de la vaca. Así que técnicamente están bajo una dieta alta en grasas y aún así prácticamente no desarrollan grasa en el músculo. Todavía queda una pregunta: ¿la grasa en el músculo causa resistencia a la insulina?
Bueno, los estudios disponibles actualmente no nos dejan con una perspectiva totalmente clara, pero en cualquier caso, considera esto. Se sabe que el ejercicio tiene efectos positivos sobre la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, como demuestra este estudio, el entrenamiento muscular incrementó los niveles de lípidos intramicelulares en 21%, pero al mismo tiempo mejoró la sensibilidad a la insulina en el mismo porcentaje. Este fenómeno se conoce como la paradoja del atleta, en el que los atletas entrenados en resistencia que tienen una mejorada sensibilidad a la insulina también tienen contenidos más altos de grasa en los músculos. Así que la grasa en los músculos tal vez esté asociada con la resistencia a la insulina, pero es muy poco probable que sea la causante de la obstrucción de la cerradura del receptor de insulina. En cualquier caso, debido a que no se garantiza que la grasa de alimentos incremente la grasa en los músculos sin importar el contexto, y dado que muchas personas han mejorado su resistencia a la insulina y han logrado revertir su diabetes gracias a una dieta cetogénica baja en carbohidratos, at the 10-week mark, nearly half of our patients reversed their diabetes. And by 1 year, that number increased to 60%. Podemos asegurar que la grasa proveniente de la dieta no es la causante de resistencia a la insulina y por ende tampoco causa diabetes. Ese es el mito número 5. Consumir grasa causa diabetes. Entonces, si ese es el caso, ¿qué es lo que sí causa resistencia a la insulina? Bueno, la insulina causa resistencia a la insulina, de la misma manera que los olores causan resistencia a los olores, o el alcohol causa resistencia al alcohol. Cuando te encuentras con tu novia para una cita, seguramente podrás notar su perfume fácilmente, pero después de un par de minutos dejarás de notarlo. Si comienzas a beber mucho, notarás que debes beber más alcohol para obtener el mismo efecto. Entonces, de manera similar, si mantienes niveles altos de insulina en tu sangre, tus células se volverán resistentes a ella. El Dr. Jason Fung explica esto en su libro The Diabetes Code. Él dice, puedo hacer que cualquier persona se vuelva resistente a la insulina. Lo único que necesito hacer es darle suficiente insulina. En el capítulo 6, el Dr. Fung presenta 3 estudios. En uno de ellos, mantuvieron una infusión de insulina durante 40 horas sobre pacientes jóvenes y saludables, causando un incremento de 15% en su resistencia a la insulina. En otro estudio, mantuvieron la infusión de insulina durante 96 horas sobre pacientes jóvenes y saludables, causando un incremento entre 20 y 40% en su resistencia a la insulina. Y finalmente, en el tercer experimento, los pacientes que inicialmente no se administraban insulina, se les prescribió una dosis de 100 unidades de insulina diariamente. El Dr. Fung dice, mientras más alta la dosis de insulina, mayor fue la resistencia a la insulina que desarrollaron. Una relación causal directa, tan inseparable como una sombra es a un cuerpo. Incluso cuando los niveles de glucosa en la sangre mejoraron, la diabetes continuó empeorando. La insulina causa resistencia a la insulina. Entonces, al consumir una dieta alta en carbohidratos, a menos que sea compensada con grandes cantidades de fibra alimentaria, se crea un ciclo vicioso en el cual el excesivo consumo de carbohidratos eleva los niveles de insulina. La insulina empeora la resistencia a la insulina y te hace ganar grasa. Esta resistencia a la insulina significa que necesitarás más insulina la próxima vez que comas por la misma cantidad de carbohidratos, acelerando así todo el ciclo. Luego, si es que llegas al punto de tener que inyectarte insulina, acelerarás el ciclo incluso más. Esto finalmente nos deja con el mito número 6. Necesitas comer carbohidratos para permanecer saludable. Eso simplemente no es cierto. Humans have absolutely no requirement for carbohydrate. Not 1 gram do we require. We have this fabulous liver that produces as much glucose as you require. We have essential amino acids, those are proteins, essential fatty acids, but nope, no essential carb. Our minimum daily requirement for carbohydrates is 0. Nuestros cuerpos pueden producir toda la glucosa que requerimos. Este proceso se conoce como gluconeogénesis. Esto significa que puedes prescindir de comer carbohidratos por el resto de tu vida sin ningún problema. Entonces, si uno se pone a pensar en todo esto, parece ser que la simple solución para revertir la diabetes tipo 2 sería restringir los carbohidratos que elevan los niveles de insulina.
Puedes adoptar una dieta baja en carbohidratos o una dieta cetogénica, o bien podrías realmente reducir tus niveles de insulina al no comer nada por un periodo específico de tiempo. Puedes echarle un vistazo al video del canal acerca del ayuno intermitente para obtener más información al respecto. La diabetes tipo 2 es una enfermedad cada vez más prevalente en todo el mundo, así que espero que esta información te haya sido útil tanto para prevenir como para muy posiblemente revertir la enfermedad, o al menos manejarla de una manera mucho más efectiva. Gracias a todos por quedarse hasta el final, los veo en el siguiente video.